Olvídatelo. Dale, perfecto. Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. El gobierno imperialista de los Estados Unidos, fuera las narices de los Estados Unidos en Venezuela. Fuera. Hemos proclamado a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, elegido por la gente. Completo respaldo al proceso bolivariano. Ahora no me queda otra cosa que decirlo. Completo. ¿Es momento de hacer chistes sobre eso? ¿Se puede hacer chistes sobre todo? Clásica pregunta de mierda. No solamente se trillada. puede, sino que se debe. Se debe. La gran cosa, ¿sabes cuál es? El contexto. El contexto. ¿Cómo vas a decir sobre eso no se puede hacer humor? ¿Cómo le vas a decir, por ejemplo, a alguien de la colectividad judía que no se pueden hacer, que él no puede hacer chistes sobre el nazismo, por ejemplo? Hay un contexto. Tal vez alguien que no pertenece, y eso conforma parte del contexto, no puede o no debe o no estaría bueno. Pero no existe esto de sobre esto no se puede. Con eso no se jode. Con eso no se jode. ¿Sabes la cantidad de veces? O de repente vos, no sé, hay un montón de comediantes, yo conozco chilenos, argentinos, que tienen alguna, ¿cómo se dice? O parálisis cerebral o alguna cosa así, y hacen material sobre eso. Entonces vos podés decir a priori no, sobre parálisis cerebral no se puede hacer chiste. ¿Quién no puede? ¿En qué contexto? ¿Viste? Yo, por ejemplo, acá obviamente hay cosas que no las debo decir, no las puedo decir o van a quedar fuera de contexto, pero en el teatro, en la sala teatral que estás haciendo un show y la gente viene. Vos en tu faceta de comediante, calculo que ya escuchaste hasta el hartazgo esto, ¿no? Viste que está la famosa teoría de golpear arriba o golpear abajo, ¿no? Sí, siempre Punching golpear up abajo, o punching siempre down. golpear abajo, siempre. Bueno, ese es el tema, ¿no? La idea de que no te podés reír del que está como más desfavorecido tuyo. O sea, Pero ¿en qué momento? Eso sabés que me parece terrible. Por dos motivos. El primero, porque estamos dándole a la comedia el valor de algo que puede... que no lo tiene. ¿Por qué de repente vos podés hacer una película dramática sobre un tema? El tema que sea. Y no podés hacer una película cómica sobre ese tema. ¿Por qué podés hacer una reflexión dramática sobre un tema y no podés hacer una reflexión cómica sobre un tema? ¿Qué tiene la comedia que no se puede...? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Qué tiene? O sea, a ver, hay una comedia burlona. Hay toda una comedia burlona, comedia de insulto, por ejemplo. etcétera. Pero yo creo que pasa lo siguiente. En nuestra cabeza, yo no soy científico, pero googleo una bocha. Yo googleo todo. Y eso me convierte casi en una persona de la ciencia. O más. O más. Porque la persona de la ciencia no googlea. Yo creo lo siguiente. ¿Qué pasa con la risa? La risa genera placer. Y el placer, por una cuestión histórica, está vinculado con la culpa, ¿no? Entonces, yo sentir algo placentero en torno a un tema que no lo es, me hace ruido. Entonces, pará, no. Mientras que si lloro, me siento tranquilo, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué se puede hacer un musical entero en torno a una tragedia? Pero si haces una comedia, le estás faltando el respeto. ¿Por qué? Eso es por una construcción social y, sobre todo, religiosa, que viene de la mano de que la risa genera placer y todo lo que genera placer es pecado. Al ángulo. Listo. Cerrada la discusión de si se puede hacer humor con las cosas o no. Pero obvio. Nunca más nadie tendrá este debate, porque acabamos de cerrarlo. Se terminó el debate acerca de la comedia. ¿Cómo viste, por ejemplo, vamos a ponerle un caso concreto, ¿no? Yo sé que lo único que vas a hacer es putear esto, pero vamos a tirarlo igual, ¿no? Sí.
El intento de que la muy tibia y muy tibio intento de cancelación de Caro Pardíaco, por ejemplo, ¿lo viste? Sí. Gente que dice Caro Pardíaco, un personaje con el que creo que todos nos reímos en algún momento, te gustará más, menos, pero Sí. es objetivamente gracioso, Ujú. ¿no? Pero ahora apareció el argumento de, en el fondo, este es un tipo riéndose de forma misógina de cómo son las chetas, particularmente las Sí. chetas jóvenes. Me parece que puede ser válida la interpretación y a la vez tiene que poder hacerlo. Si es así. No lo sé. Hay una cosa que sí sucede, que tiene que ver con que por lo general la mayoría de los comediantes, por lo menos los que se ven en las redes sociales, que se ponen una peluca para hacer de mina, hacen de mina boluda. Nunca hacen de científica nuclear. Claro, como si no hubiera chabones boludos. Creo que era un poco esa la... Venía también por ese lado, ¿no? Venía también por ese lado. Pero bueno, es válido. ¿Qué sé yo? A mí me parece que, ¿sabés lo que sucede también? Todo el análisis, ese que vos decís, o de repente sobre cualquier otro comediante, o incluso sobre un chiste, o sobre un material, aparece siempre en dos ocasiones. Una, cuando el chiste no es bueno. Cuando el chiste es bueno, nadie se pone a discutir, che, pero esto es... Cuando el chiste es bueno, fíjate todas las cosas que dice Ricky Gervais en sus shows, o en The Office, o en cualquiera de sus... digo Ricky Gervais porque es un comediante que va al límite y qué sé yo, ¿no? Que le gusta jugar con eso, dentro de un perfil bastante conservador, porque él no es un... No es un progre. No es un punk ni nada. Desde su perfil bastante conserva... Siempre como que está al límite, con la religión, con una discapacidad, lo que fuere. Claro, pero el tipo es fucking Ricky Gervais, entonces ¿cuál es el contexto? Y es uno de los comediantes más grosos de su era. Entonces con esa espalda tiene argumentos artísticos para bancar las cosas que él dice. De nuevo, volvemos al contexto. En cambio, lo dice un pavo como yo de repente... Y el contexto es otro. Mátenlo. Claro. Entonces, pero yo creo que el tema es ese. Cuando el chiste sobre un tema sensible no es bueno, aparece la discusión. Cuando el chiste es gracioso, fíjate que no aparece la discusión, porque la risa es más... Puede más. Puede más. Sí. Está bueno el argumento. Sí, es verdad que cuando alguien aparte hay la clava en el ángulo nadie sale a decir no, porque en realidad no se da. Además hay una cosa, que es como... Ponele, ¿viste esta cosa que pasa con los realities tipo Gran Hermano? Que es bastante curioso, ¿viste? Porque una productora, un canal, hace un casting, eligen a 20 personas sacadas de la sociedad, las tiran en un reality y después esperan que esa persona sea el faro moral. De repente, no sé, a la semana de estar ahí uno dice, che, este me parece que se la come. Y hay toda una discusión de si eso se puede, no se puede. Yo no entiendo por qué se espera que los comediantes seamos el faro moral. Está bien, vos podés no ser el faro moral, en el sentido de tener tus zonas oscuras, tus odios, lo que sea. Pero pretenden que al momento de trabajar, hay como una idea de que tenés que ser el ejemplo. Me parece rarísimo, porque nunca en el arte, los artistas nunca fueron ejemplo de nada. Siempre el arte fue el lugar para ir a hacer todo lo que no se puede hacer en la vida civil. ¿A vos te parece que un actor... ¿Ustedes saben de dónde vienen los actores? De Shakespeare para acá. El actor siempre fue lo marginal, siempre estuvo... De hecho, bueno, nombrando a Shakespeare, en la época del teatro isabelino, del teatro de Shakespeare... Todo lo que era lo clandestino iba de la mano del teatro. El teatro estaba del otro lado del Támesis, el río que divide Londres. El teatro estaba del otro lado, no del lado de la Londres copada, sino del lado de los asesinos, de la prostitución, de la falopa, del contrabando. El teatro estaba ahí y los actores eran eso. ¿Por qué ahora tienen que ser el faro moral de la sociedad? Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué se les exige eso? Cuando de repente a quienes se lo podríamos exigir, que podrían ser los políticos, los dirigentes, los que manejan
otro montón de cosas. A eso no se les exige. Pero el comediante que no ponga mal la coma, ¿eh? Ahí sea el fenómeno al revés, que todos los que mencionás, mientras más se acerquen a ser un comediante, mejor. Hoy en día el político le valoramos más que sea showman, Sí. que te haga reír, que no hable de política, que, en Que se realidad viralice. que se viralice. ¿no? Sí. Para Por lo ti- malo, que se viralice por lo malo. Nunca se viralizan por lo bueno. Te iba a decir una cosa. Yo soy muy fanático de Dicky del Solar. Y ahí es inobjetable que nadie nunca te va a salir a cancelar a decir por qué te reís de los rugbyers, ¿no? Como que no Sí. hay, o hubo un intento en algún momento No. No hubo, No, imposible. no. No, porque me parece que. Primero me parece que el rugby en sí no es como una institución en sí. Eh, y por otro lado, es como que. Yo creo que en el caso de Dicky el Solar, el rugby es como un accesorio. Me parece que no tiene que ver mucho con el rugby el personaje. Parece raro lo que digo. A mí me parece que hay un tema de clase detrás, que está dado en la Argentina, de repente, en el universo del rugby. Pero lo que subyace es un tema de clase. A mí me pasa, por ejemplo, yo viajo por un montón de países laburando y les cuento del personaje o lo conocen y lo reconocen en su sociedad. Dicen, nosotros tenemos Dickies del Solar en nuestro mundo, en nuestro país, en Hay nuestra Dicky del ciudad. Solar chileno, Pero no lo boliviano. vinculan con el rugby. Ah, ¿no? No lo vinculan con el rugby. Te dicen, por ejemplo, no sé, en Chile creo que me han dicho, sí, son los... hay un deporte con caballos que no es el polo, que no me acuerdo cuál es, que lo practica toda la gente de clase media, alta, es un lugar así como bla. En Colombia me han dicho que son los hacendados, por ejemplo, gente de campo y qué sé yo. ¿Qué es lo que sucede? En Argentina, no sé cómo será acá en Uruguay, el rugby lo llevaron los ingleses, colegios ingleses e irlandeses, Igual acá. que siempre fueron los colegios a los que la gente de clase alta mandó a sus hijos. Entonces, el rugby siempre funcionó como el deporte para verificar que mi hijo no es puto, que no se junta con negros, que tiene fuerza, que se la banca, que habla inglés. Pero no en todo el mundo es así. Entonces yo creo que lo que hay detrás es más una cuestión de clase. Después, claro, ¿qué pasa con el rugby? Está el condimento de que están recontra mega entrenados, de que es un deporte de contacto, es un deporte bastante violento. Y aparte, mientras yo hacía el personaje, incluso antes, pues yo lo empecé a hacer antes de que empezaran a aparecer algunas cuestiones. Pero yo lo seguía haciendo y de la mano de eso, los rugbyers cagaron a palos a pibe, los mataron, metían a la empleada en el baúl en la época de la pandemia para poder entrarla en el barrio privado. Entonces, ¿qué me van a discutir? Y además, creo que la gente entiende que es una clase social, ¿no? Y bueno, En tu caso, ¿cómo? Porque ahondemos un poquito ahí. Viste que el rugby como, es tal cual lo definiste vos. Pero existe una clase media alta aspiracional que también ha entrado en el mundo del rugby. Sí, ¿no? obvio. En tu caso, tu familia, tu casa, ¿de dónde? Porque en mi caso, mirá, mis viejos... vos jugaste al rugby, capaz. Yo jugué hay al que rugby contarlo. muchos años, sí, en el CASI, que encima del CASI es como se le llama la academia y es la catedral del rugby. Es como el equipo más tradicional, no sé ahora, pero en su momento era el equipo que más campeonatos había ganado, uno de los más antiguos. Es como, se le llama la catedral del rugby en la Argentina, que está en el centro de San Isidro, que San Isidro, para que entiendan, es el barrio cheto histórico de Argentina. Ahora cambió un poco, ¿no? Ahora está Nordelta, que es como este barrio privado también mega exclusivo, que se han ido muchos. Pero en los 80s, si a vos te iba bien, aspirabas a irte a San Isidro. La gente hacía un mango, ganaba un poco de plata y bueno, qué sé yo, la gente se iba... Entonces, ¿qué pasa? A mi viejo le fue más o menos... Mis viejos son de un origen súper humilde, le fue bien en los 80s y dijeron, bueno, vamos a buscar algo, qué sé yo, y se fueron a San Isidro. Que es un lugar que tiene mucha gente que es nacida y criada de ahí, ¿no? Entonces se genera como ese choque del que no es con el que es. Y cuando caímos ahí, viste, los padres dicen, bueno, a ver, ¿qué se hace acá? Y los pendejos juegan al rugby, bueno, mandar al rugby. Y ahí fuimos, mi hermano y yo.
y jugamos muchos años y todo lo que yo voy poniendo en el personaje lo aprendí y lo vi ahí. Y a mí me resultaba muy, muy loco porque yo veía de repente, no sé, por darte un ejemplo, cómo mis compañeros de equipo de la división, que eran nacidos y criados, y que el padre había jugado, y que el abuelo había jugado, y que el bisabuelo era fundador del club, y qué sé yo veía, por ejemplo, cómo se dirigían hacia la empleada, la mucama. Yo lo veía, y después yo iba a mi casa, y yo en mi casa como que recibía otra cosa. Entonces ahí yo empecé a como a notar esa contradicción, ¿no? Por eso yo te decía que para mí eso es una cosa que viene, o sea, yo cuando les escuchaba a mis compañeros decir o hacer barbaridades, era porque les venían de arriba. Un nene de 14 años no elige hacerle bullying a otro porque no es del barrio. Eso le viene de arriba, o sea, de un padre que viene diciendo esto negro de mierda que no son de San Isidro. Y en aquel momento era eso, era irse a vivir ahí y cuando llegás ahí, ¿y qué se hace acá? Y rugby, y así no, nos mandaron. Pero no éramos, ni fuimos nunca nacidos ni criados ahí, ¿no? Criados más o menos, pero no éramos naturales y eso te lo hacen sentir. Típica frase del mundo del rugby, ¿no? La habrás escuchado 1000 veces. Es un deporte de bestias jugado por caballeros, mientras que el Sí, fútbol es un deporte de caballeros jugado jugado por por bestias. bestias. ¿Qué te provoca esa frase? Y bueno, me parece que engloba un poco todo lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre como esa supuesta superioridad racial, moral, Estética. estética. Pero y siempre funcionó como eso, ¿eh? Siempre funcionó como lo que te decía antes, el lugar para que la familia de la alta sociedad le demostrara al mundo que su hijo no era trolo. Juega al rugby. ¿Cómo va a ser homosexual mi hijo si juega al rugby? Este, qué sé yo, me parece que es una historia que se repite, como te decía, se repite, me parece, en muchos lugares. En el caso de Argentina está vinculada con el rugby. Igual lo que vos dijiste hace un rato es verdad. Yo cuando dejé de jugar, estaba dándose como la apertura que hubo en el rugby de que dejara de ser como una cosa de 15 clubes medio de elite y que empezara a llegar a los barrios, que empezara a haber clubes más populares y demás. Programas sociales, ¿no? También. Programas El mundo del rugby sociales, está muy metido, yo qué sé, en las cárceles. están los espartanos, se llaman los que están en las cárceles, que jugaron contra Uruguay hace Mirá. poco, sí. Pero lo que te decía era que te imaginarás las cosas que decían en los clubes más tradicionales cuando el rugby se empezó a abrir. Porque el rugby siempre fue muy tradicional. En el rugby no podía haber profesionalismo, los jugadores de rugby sí o sí tenían que ser amateurs y en los 90 empezaron a ir algunos a jugar a Europa porque claramente había muchas diferencias. O sea, jugabas contra seleccionados de países como Francia, Nueva Zelanda, Australia, que tenían muchos jugadores profesionales y claro, eran tipos que se dedicaban a eso, que no laburaban de otra cosa, que estaban alimentados, que estaban entrenados, que entrenaban 7 veces por día y de repente por semana. Y acá acá digo, bueno, en Argentina de repente el pibe que jugaba venía corriendo de la oficina y al día siguiente se levantaba a las 7 para seguir laburando. Con otro físico también, ¿no? Claro, entonces el profesionalismo hizo que los países que se quisieron quedar como en la de, no, esto es amateur, empezaron a perder un montón de terreno. Y en aquella época, en los 90, empezaron a irse los primeros a jugar afuera y eran estigmatizados, pero a full. Y empezaron algunos clubes a tener auspiciantes, algún cartel, eso era, pero pecado, pero pecado. El rugby es sin marcas, siempre es una cosa de caballeros, que seguramente tiene mucho de eso, ¿eh? Seguramente tiene mucho. Se ve mucho en toda la historia de los rugbyers uruguayos y la tragedia de los Andes. Sí. Se ve mucho las cosas del compañerismo, todo eso también es parte. Los valores. Los, Los valores que tanto se valores. burlan los comediantes, Los ¿no? valores. Que ahora se toma la palabra valores. Sí, los valores. ¿Qué te provoca la palabra valores? ¿Qué sé yo? ¿Qué son los valores de qué?
de cada uno, ¿no? Del mundo del rugby te dirán Sí. el valor del compañerismo, el respeto, el honor, ¿no? Yo creo que, no sé, yo los valores que aprendí los aprendí en mi casa, no sé mucho que aprendí. Y no tengo nada en contra del rugby, porque tampoco mi discurso es ni en pedo. O sea, de hecho yo jugué muchos años y miro partidos y estoy en contacto con gente y como deporte me parecía espectacular. Ezequiel Campa reivindica el rugby. Recontra, recontra. Pero me parece que sería un pecado no señalar que esto otro existe. Mira, a mí me pasa una cosa que es que me escriben muchas veces padres o exjugadores o lo que fuere, me escriben, me mandan mensajes diciéndome, che, qué bueno que haces a Dicky del Solar porque nos sirvió para visibilizar una cosa que existe en el rugby. Y me dice, yo, no sé, entreno a pibes de 11 años en tal club y les mostramos los videos de Dicky del Solar para que vean No sean esto. que no sean esto. Entonces, claro, el laburo del comediante es ese. O sea, ¿qué voy a hacer? Un personaje... O sea, hay que tener como una cosa siempre crítica de lo que uno... Por lo menos la manera en la que a mí me gusta laburar, siempre hay un condimento, hay como una crítica social detrás, ¿no? ¿No te parece que, porque Dicky del Solar me parece que aparece en un momento, que me parece que es el momento exacto donde tiene que aparecer, en un mundo en transición, ¿no? Donde un tipo como Dicky se da cuenta que se tiene que empezar a deconstruir un poco, no lo entiende bien, Pobre. quiere dar la señal de que Sí. está intentando, no le sale, no puede. Pero hoy en día eso como que se fue un poco. Capaz que el Dicky del Solar de hoy empieza a preguntarse por qué con todo lo que está pasando, ¿no? Yo me tengo que seguir en esta línea de la deconstrucción. Ah, sí, volvieron los 90. Capaz que Dicky del Solar Sí. ahora diría, olvídate de toda esta boludez. Sí, olvídate. Sí, ya fue para atrás. Ya no intenta más con el inclusivo, el lenguaje nada, olvídate. No, sí. Sí, la frase es volvieron los 90. De hecho, hay un par de videos en el que dice algunas cosas medio fuertes, Dicky, acerca del cierre de, bueno, el INADI, que no sé si saben, No, se lo vi, el video. el INADI en Argentina es un instituto Instituto Nacional contra la Discriminación, la Inclusión, etcétera. Y claro, después de Dicky haberse hecho un rato el inclusivo, ahora es como lo cerraron y es como, bueno, el INADI, en el orto el INADI. Para ¿Se terminó? el instituto de los putitos que no se bancan que le digan putito, ahí lo tenés el INADI. Pero sí, volvió todo, volvió el machismo, volvió... Sí, estamos en 1992. Económicamente habría que ver si eso termina, ¿no? Económicamente- Lamentablemente no llegó la economía de los 90s. Vos sos una persona, me parece que no tenés fe. ¿Va a llegar? ¿Vuelve? No sé, qué sé yo, boludo. Me voy un poquito para atrás. Está bien. Ay, se va para atrás. No. Ay, se fue para atrás un poquito. Vos para la gente de San Isidro, eras un clase media alta aspiracional que no pertenecías del todo. Sí. Cuando hiciste el salto al mundo de la actuación, las artes, Sí. la comedia, ¿eras el cheto o no era tan Yo- así? Mirá, te voy a responder esa pregunta, pero antes te quiero hacer una pregunta. Vos me estás preguntando esto porque ¿viste alguna entrevista mía en la que yo hablaba del tema? No. Entonces, admiro mucho la pregunta que me acabas de hacer y te la agradezco. Me pongo en modo Bielsa. ¿Acabo de preguntar una estupidez? No. ¿Pregunté una cosa retrillada? No. Te lo han preguntado 1000 veces. Mira, me pongo en... Pa' la puta madre. quedé como un boludo. No. Justamente la celebro la pregunta porque creo que nunca me la hicieron y es un tema que yo tengo muy pensado. Y lo hablé muchas veces. No sé si en entrevistas, pero lo he hablado. A mí me pasó esto. Yo siempre me sentí incómodo en mi mundo, en el universo. Siempre me sentí incómodo. Siempre me sentí bastante fuera de contexto. Mi etapa de San Isidro, del rugby y qué sé yo, como vos decías, yo no era nacido ahí, no era criado ahí, mi familia no era de prosapia, ni de historia, ni de alcurnia, ni de doble apellido, ni nada.
y entonces siempre lo padecimos. Cuando yo empecé a acercarme al teatro, que fue a los 18, me empecé a vincular con otro universo, que es el universo del arte, del teatro. Empecé a ir a Capital, en Argentina. San Isidro es en las afueras de la capital, digamos, y todo lo que es teatro sucede en Capital. Y yo era un pendejo de zona norte, cheto, que iba a hacer clases de teatro, cursos, obras, a Capital. Y me empecé a vincular con otra realidad. Con pibes que venían de otras zonas, con pibes que tenían padres con otras profesiones, no eran todos hijos de empresarios. De repente no hablaban igual que yo, no pensaban igual que yo. Yo tenía 17, 18, era lo más verde que te puedas imaginar. Entonces ahí yo era el cheto que venía de San Isidro, pero en San Isidro yo no era el cheto, porque yo, mira, digo yo, y porque yo, mi familia, mis papás, eran de Capital, pero se habían ido hacía 20 años. Entonces yo nunca era, en el universo del teatro, incluso en el del stand-up, yo era el cheto de San Isidro. Y en San Isidro yo era el negro que había venido de Capital. Entonces siempre el mundo me quedó como un zapato de 2 talles menos. Siempre una incomodidad. Y es algo que lo he incluso hablado en terapia. Por eso me llama la atención tu pregunta, porque pensaba que tal vez en alguna entrevista lo había mencionado y lo habías visto y habías... escarbado pero sí, yo cuando empecé a hacer teatro... ahora cambió un poco la cosa, ¿eh? Ahora hay como actores chetos, hay series chetas, hay propuestas más chetas. Pero en la época en la que yo empecé a hacer teatro en el 92. Cuando yo empecé a hacer teatro, el teatro era hippies, zurdos, faloperos, comunistas, putos. Eso era el teatro. Los actores eran... No existía el actor cheto. No existía. Yo me acuerdo, la primera obra de teatro que hice, que todavía tenía un poco de vínculo con gente de San Isidro, me vinieron a ver espantados. No podían creer que yo estuviera maquillado arriba de un escenario. Les parecía un horror. Un horror. Después apareció toda una línea de la mano de Cris Morena como actores chetos y qué sé yo, ¿no? Pero sí, siempre sentí como esa incomodidad de no encajar en ningún lado, ¿no? Y ahí te alimenta eso la pata de la comedia, porque me imagino que lo que podrías haber tenido de feedback es, bueno, ¿y de qué va a hablar? ¿No? Si tiene la vida resuelta, cuando en realidad no era tan así. No, para nada. Bueno, vos sabés que tengo material escrito sobre eso. Estoy laburando en mi próximo espectáculo y tengo algo escrito de eso. Hay como una idea equivocada para mí, de que para hacer comedia o ser artista tenés que haberlo padecido y tener una vida de verga. Yo creo, por un lado, que esa es una idea medio equivocada, que todos pueden hacer lo que tengan ganas de hacer. Y por otro lado, entiendo que mucha gente crea que yo viví una vida o tengo una vida en la que está todo resuelto, una vida cheta, digamos, una vida de privilegios. Seguramente que hay gente que la ha pasado peor, pero en mi familia, en mi economía, en mi vida, en mi entorno hay muchísima oscuridad, muchísimos asuntos. De hecho, yo te contaba recién que mi familia es de un origen muy humilde. Esto me resulta a mí imposible que me lo crean. Imposible. Por mi forma de hablar, por mi look, por lo que fuere. Hoy lo agradezco porque todo eso para mí es material. No tal vez material literal, en el sentido de que voy a hablar de esto, pero sí creo que me conforman a mí como persona y me hacen tener una visión del mundo y de la vida que sirve mucho para hacer comedia. Una cosa ahí medio rota, medio entre frustración y dolor
y oscuridad y demás, que para el estilo de humor que a mí me gusta y que yo hago, es de lo que uno se nutre, ¿no? De no tener una visión tan optimista. Porque viste que el cheto todo le parece fantástico. Suele tener una actitud positiva ante la vida. Tiene una actitud positiva porque nada le da miedo, nada le resulta difícil, nada le resulta inaccesible. Por otra parte, todo es un trabajo, ¿no? Es muy difícil que te reconozca sus privilegios. Nunca. No. Todo se lo ganó solo. ¿Le decís privilegio? Se lo tiene que googlear. ¿Qué es eso? ¿Qué privilegio? ¿Qué? ¿Punta del Este? ¿Qué privilegio es? Lo único que hago es irme a vacacionar cada tanto a Punta del Este, ¿no? Yo no soy un privilegiado. Privilegiado es el que se va a las Maldivas. Claro, siempre hay uno más arriba, ¿no? El cheto es otro, siempre el cheto es otro. Hay una cosa ahí, porque también un poco en los años que yo recuerdo cambió el concepto de cheto. ¿Cambió? Sí. ¿Qué es un cheto? Y ¿Qué es cuando un yo cheto era hoy? chico, cheto era doble apellido, Europa, Punta del Este, tenemos un barco, velero, polo. Hoy, medio que llegás a fin de mes y sos cheto. Se desdibujó el cheto, ¿no? ¿Entendés? Se desdibujó. Como que fue bajando la... Suban la vara. Este es un mensaje para los chetos que están viendo esto. Suban la vara. Está medio baja la vara. ¿Puedo pagar la luz? Cheto. Mirá el cheto cómo paga la luz. Ahora que te agarro en esta faceta de desentrañador de los códigos chetos, ¿cómo cayó Milei ahí? Porque por un lado es el tipo que viene a reivindicar un montón de cosas, ¿no? Que uno Sí. diría a la clase alta le vienen bien, pero por otro lado, todo el discurso de los valores, el discurso, ¿no? católico, Sí. más de la solidaridad, más de la caridad, si querés, capaz que esa es la palabra, ¿no? Todo eso lo vino a destruir también, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Cae bien ahí Milei o no? Yo creo que... Repito un poco lo que escucho por ahí, que me parece que tiene sentido, que es que me parece que en Argentina pasó algo medio pendular, ¿no? Que el voto bronca tuvo más que ver con ya no querer aguantar lo anterior, más que estar convencido. No sé cuánta gente votó convencida. Y después me parece que sí, que capitalizó y que canalizó a un montón de gente que piensa así. Pero a mí me parece que es medio pobre el análisis. Si uno dice... ¿Viste esto de alimentar la famosa expresión la grieta, ¿no? Me parece que es medio pobre esto de decir los libertarios o en su momento, no sé, los K o lo que fueran, son de determinada manera, son el problema, por ellos es que estamos así, porque si no es esta cosa pendular, ¿viste? De que no le va bien a una propuesta muy extrema como puede llegar a ser la de Milei, nos vamos al otro extremo, que tampoco termina funcionando. Entonces terminás funcionando como por, ¿viste? Como un falopero que de para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Y me parece que la maduración como sociedad sería entender, mirá lo que estoy diciendo, entender que todos son parte y que no funciona la cosa con el 70% de la gente enojada y queriendo que te mueras. Y a los 5 años el otro 50% queriendo que te mueras y que te vayas y qué sé yo. Me parece bastante inmaduro, ¿no? Y creo que... siempre que hablo de esto me olvido el nombre de la película. Hay una película, un documental, que explica muy bien esto y explican cómo el odio se gesta en las redes, el enfrentamiento, porque al algoritmo, a las redes les conviene que la gente se odie, y después se traslada a la vida ya no virtual, sino real, ¿no? Entonces vos creés que odias al que vive enfrente tuyo porque piensa de otra manera. Y te hicieron creer que lo odias. Pero ¿por qué lo vas a odiar? Está bien, obviamente que siempre hay un extremo. Si la otra persona está planteándote una superioridad racial. Sí, claro. Está bien, obviamente que hay límites o cuando se meten con temas de lo que fuere. Algunos será un sorete de verdad, pero Algunos. no es la mayoría. Pero nos comimos el verso de que nos odiamos. Y eso a lo único que le sirve es al poder. A lo único que le sirve la idea de que nos odiamos y que vos, porque tenés un pensamiento más de derecha o más de izquierda, sos una verga, sos mi enemigo, no servís para nada, debés morir. A lo único que le sirve es al poder. ¿De qué nos sirve a nosotros dos
odiarnos porque creemos que... O sea, pero bueno, no sé cómo se llama la película. Hay una película por ahí que habla de... ¿Cuál de será? esto. Ahora me dejaste la duda. Es ¿Qué un documental que hablan un montón de arrepentidos, de gente que trabajó en un montón de plataformas en Facebook. Ya sé cuál qué sé es, yo. lo vi. Y los lo tipos vi, lo vi, explican, lo vi. sí, y los tipos dicen, sí, reconozco que se hacen cosas para que la gente se pelee. Es un documental, lo vi, que agarran a la gente que laburaba moderando los comentarios de Facebook, Ahí de está. Twitter. Y los Las, locos las políticas. viven un infierno porque son los que ven toda la basura humana de las redes y Pero tienen que pero bajarla. escúchame, es absurdo. Videos de gente matando gente. Bueno, todo lo que es fake, todo lo que es hardcore. fake news, posverdad, que ya no sabes qué es verdad y qué no. ¿Vos sabés cómo te envenena eso? Te pudre la cabeza. Te envenena. De repente, vos no sé cuántos años tenés, pero de repente nosotros ponele que medianamente zafamos porque yo entré último. Yo creo que atrás mío, cronológicamente, no sé cuántos. Yo tengo 48. No sé la gente hasta qué edad entendió lo que es una fake news, lo que es una cuenta trucha, lo que es un troll, lo que es un hater. Ahí está, vos le pones ahí 40 y algo, es el límite. Para arriba es muy difícil que entiendan la fake news. Claro, ¿entendés? Entonces tenés todo un universo hacia arriba que no entiende. Y es alienante porque no entender es entender al revés, es entender mal. Y después tenés otra cosa que es hacia abajo, en edad, un montón de gente a la que ya, para la que ya la verdad ya no es un valor. ¿Entendés lo que digo? Tenés en un extremo la gente que no sabe discernir si lo que está viendo es verdad o no, si es cierto, si está bien, si está mal, si es una fake news, de dónde salió, si es una cuenta real. Siga, siga. Y claro, y hacia abajo tenés las nuevas generaciones que les chupan huevos si es verdad o no. No les importa. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo haces? Bueno, me lleva a eso a hablar de otro tema, que es una cruzada en la que estás, que comparto 100%, todo. Me encantó que fueras para ese lado, que es el chanta de redes Sí. que agarró para la beta espiritual, autoayuda. Les voy a hablar de una terapia que se me acaba de ocurrir. Exactamente. Que es una cosa que ha florecido pila y va un poco de la mano de eso. En el Sí. sentido de que, ¿para qué querés ir al médico si vos con la biodecodificación? Sí. Yo te voy a explicar que en realidad se te está carcomiendo la mano porque, bueno, vos te cuesta darle la mano Sí. a tu familia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo enganchaste por ese lado? ¿Qué fue lo que donde como comediante dijiste, acá además de que hay algo que no cierra, hay algo para reírse? No sé, yo nunca entiendo muy bien por qué es que algo así me moviliza tanto y me fanatiza y me entusiasma tanto para hacer material. La verdad es que no lo sé. Tampoco sé muy bien por qué Dicky del Solar y qué sé yo. Pero... No, te juro que no sé. No sé de dónde me viene, pero evidentemente... Porque tampoco es una... qué sé yo, me parece que los artistas o los comediantes, ponele, no nos levantamos todos los días y nos repetimos un mantra y repasamos los 4 puntos por los cuales yo voy a dedicarme a esto. Entonces me levanto a la mañana y digo, yo me dedico a esto para hacer de este un mundo mejor. Punto número 1. Punto número 2. Justicia. Yo busco la justicia. Entonces todo lo que me parezca injusto lo voy a... No. De alguna manera te nace. Yo, mirá, me di cuenta con los años, incluso creo que también gracias al stand-up y sobre todo, más que nada, gracias a hacer terapia, que digo esto que voy a decir lo digo desde un lugar, o sea, digo esto, yo creo que a mí me crió mi vieja. Me di cuenta con los años, no estoy hablando ni en pedo de que mi viejo no haya estado, ni en pedo, pero me refiero, viste, cuando formas de ser, formas de pensar y qué sé yo, yo ya de grande me di cuenta que quien más me influenció, mi influencer, es mi vieja. Y mi vieja es una mujer muy particular. Es una mujer que sin estudio, sin preparación, de un origen extremadamente humilde, pero estamos hablando de humilde, estamos hablando de rancho con piso de tierra. Ese nivel de humildad.
hace 30, 40 años o más, porque yo tengo 48, cuando no se hablaba de todo lo que se habla ahora, esa mujer a mí me hablaba de feminismo, me hablaba de ecología, me hablaba de contaminación, de alimentación. Me enseñó el amor por la naturaleza. Yo tengo pasión por los animales en general y ni hablar por los perros y demás. Tengo perros, rescato perros, y la naturaleza en general. O sea, mi vieja, yo era chico y me paraba en la calle, ella, para mostrarme un árbol. Un árbol. Sin ninguna particularidad. Me decía, mirá, este árbol. Ella estudió paisajismo después de grande y qué sé yo. Y ella siempre tuvo como una cosa bastante combativa y guerrera de no callarse, de decir lo que piensa, de naturalmente estar siempre del lado del más débil. Claramente el ecosistema, los animales, la naturaleza son la parte más débil de todo esto. O sea, para que vos te des una idea, me estoy acordando ahora, ¿no? Yo era chico, te estoy hablando hace más de 30 años, mi vieja hacía cosas para ahorrar agua en la casa. No se hablaba del agua ni que podía ser un tema, pero ella se había criado con escasez de agua en el Chaco, en una provincia en el norte de Argentina, y nos hacía ahorrar agua. Le quedó el chip de aquella vuelta. Sí. Y yo de chico no lo entendía. Decía, ¿qué le pasa? Basta, no me jodas. Dejá la canilla abierta. Y yo heredé de ella esa cosa combativa. Y yo lo que noto, volviendo al tema de los gurúes y qué sé yo, es que se aprovechan de la gente vulnerable. No arranca mi crítica hacia eso desde ese lugar. No es tipo, che, pará, se aprovechan de la gente vulnerable, voy a hacer videos. No es así como funciona. Pero evidentemente me estimula a mostrarlos y a hacer chistes. Incluso hago un personaje que se llama Santiago no estudié nada, que es uno que no estudió nada y da consejos y qué sé yo. Evidentemente la pulsión mía viene por ese lado, porque claramente trabajan con gente vulnerable, gente no preparada, gente desesperada. Y eso me motiva a mostrarlos y a exponerlos de alguna manera. ¿Nunca conociste la historia esa de por qué Houdini, ¿no? Este mago, Sí. se mete en el mundo del escepticismo? Se mete porque él era muy apegado a la madre. Y fallece la madre y se le empieza a Houdini a acercar mucho medium, mucho espiritista. Dios santo. Que dice, yo puedo conectar, te pueden mandar mensajes. Y eso al loco lo enoja profundamente. El hecho de que haya personas que juegan con el fallecimiento de los familiares y vienen, te piden plata, etc. Al loco lo llevó a una furia tal Mira, que no empezó, sabía esa historia. como mago, empezó a mostrar y a desbancar a muchos de los Sí. mediums diciendo, yo les cuento cómo lo hacen, porque yo Sí. como mago te puedo explicar qué hacen. No saben nada. Bueno, van hay probando, van tanteando. ¿A Randi lo conoces? Que Claro, falleció. James Randi. James Randi, un mago ilusionista. Creo que fue durante 20 o 25 años que él puso a disposición $1 millón para quien pudiera demostrar que tenía un poder. Psíquico, sí. Un poder medium. psíquico, lo que fuere. Vos mostrame que hay un truco, que lo haces porque tenés un poder y no porque es un truco. Creo que 25, y la hizo, el desafío lo hizo con un escribano, puso la guita en un banco, o sea, no es que de la boca para afuera. Acá hay $1 millón. Vos venís y me demostrás que podés doblar la cuchara con Yuri Geller, creo que se llamaba, el ruso Sí. que decía que doblaba cuchara. Demostrame, si yo no te puedo desmitificar, no sé cuál sería la palabra, $1 millón por escribano para vos. En 25 años, medium, lo que sea, que venga cualquiera. 25 años, se murió y el $1 millón está ahí todavía. ¿Por qué pensás que en Argentina ahora, en este contexto, están resurgiendo con una fuerza tremenda todos los que hacen las terapias alternativas, Sí. biodecodificación, mantos de la prosperidad, todo lo que Telares de la abundancia. todo lo que yo te podría poner en esa bolsa? ¿Por qué volvió todo eso? Porque viste que en una época se hizo muy fuerte, pero Sí. después que quedó ahí medio por el camino y ahora Mira, volvió. la palabra, lo primero que me sale decirte es que no sé. Que estaría bueno que alguien lo explique.
Porque vos de repente podrías decir, y viste, en épocas de crisis. Bueno, si fuese por eso ya deberían haber aparecido. En Argentina nunca deberían haber desaparecido. Me parece que por ahí es multifactorial la explicación. Creo que Humberto Eco decía que antes de las redes sociales, el imbécil le hablaba a 3 que lo escuchaban en la barra de un bar tomándose una cerveza y quedaba ahí. Hoy por hoy, el imbécil tiene un megáfono que son las redes sociales y le puede llegar a un montón más de gente. Entonces se amplifica ese mensaje. Y las redes sociales funcionan en ese sentido para lo bueno y para lo malo. Entonces, el que te decía que puede hablar con los muertos antes y era un tipo que tenías que ir a ver a una casa en no sé dónde y lo iban a ver 12 personas del barrio, ahora a esa persona le llega a el universo entero a través de las redes y eso se amplifica. Después, otro factor que hay es que ponen mucha plata. Pautan. Ponen mucha plata. Entonces, ¿vos te pensás que Zuckerberg está preocupado por las pseudociencias y qué sé yo? No, y ponen plata y esas cuentas se van a exponer y van a crecer. Y después, creo que hay... Mira, voy a decir una cosa que me parece que es una de las cosas más tontas que voy a decir en el día de hoy. Hoy a la mañana estaba en el Aeroparque en Buenos Aires comiéndome un sándwich. Y me lo traen en una bandeja, viste que te ponen como un papelito en la bandeja. Y la bandeja tenía un montón de frases. Y veo una frase, andá a chequearlo a la concha de tu hermana, ¿no? Pero decía, Albert Einstein. Entonces la leo la frase. Y decía algo así como que el problema no es la maldad. El problema en el mundo no son los malos. El problema en el mundo son los que no hacen nada porque la maldad no exista. Entonces, ¿por qué aparecen todos estos? Y porque los que tienen que salir a decir esto no se puede, brillan por su ausencia. Si vos de repente, como red social, como país, como Unión Europea, lo que sé yo, vos decís, che, pseudociencias, estafas en redes, combatido tanto como la pedofilia. Desaparecen en una semana. Pero evidentemente no están. Los que tienen que cuidar que eso malo no suceda, no están. Entonces, bueno, ahí están, proliferan. ¿Cómo? Y todo el mundo cree ahora, ¿eh? Levantás así un poco la alfombra y no hay un entorno en el que no crean en las constelaciones o en la biodescodificación o el tarot o el horóscopo. Y en cualquier clase social también. En cualquier clase social. El cheto que antes era, ¿no? Supuestamente menos permeable a ese tipo de estafas. A ver, todo tiene... A ver, qué sé yo, me parece que es mucho más inofensivo, qué sé yo, la astrología, cuando decimos, no sos de Capricornio, mirá, vos seguramente tu casa la tenés muy ordenada. Eso es una cosa. Ahora, el tipo que te dice, vos tenés cáncer de esófago porque hay cosas que las callás y no las decís, ese tipo hay que colgarlo de los huevos en el edificio más alto de la ciudad. Es un hijo de puta. Fuerte. Es un perverso, es un hijo de puta, sí. Y una cosa que a mí me enerva de eso es que conlleva la culpabilización de lo que te pasa. Totalmente. Y eso es lo... ¿Sabes qué? Una cosa que me enoja pila de eso, ¿no? Ya me enrosqué. Nunca te explican nada vinculado a los niños, ¿no? Un niño que tiene cáncer, ¿no? ¿Qué hizo ese niño? ¿Hizo ese guardacosas? Bueno, peor. Nunca te saben responder esa, porque saben que ahí se les cae el relato. ¿Entendés? Y después tenés, por ejemplo, hay muchos que como fuente se citan a ellos mismos. En mi libro, en mi curso. Pero hay uno en particular, que no quiero dar el nombre, que tiene como 4 o 5 libros publicados, y vos ves en los comentarios cuando la gente lo cuestiona, diciendo, che, ¿cuál es la fuente de esto que estás diciendo? Y te tengo 5 libros escritos. Entonces, me parece que es perversidad, cinismo. ¿Y sabes una cosa más que hay? Viste que hace un rato hablábamos de construirse y que ahora volvieron los 90 y qué sé yo, ¿no? Viste que en este auge tan positivo y tan bien recibido y tan necesario de deconstruirse, hay un montón de cosas que se empezaron a nombrar de otra manera. Capacidades diferentes, viste, hay un montón de cosas.
Y un poco, esto es, lo digo en un tono humorístico, viste que pareciera que ya no hay más locos. Ahora viene, por ejemplo, yo tengo un amigo que la mujer ahora es medium. Te lo juro por Dios. Te lo juro por Dios. Hasta hace 15 días atrás trabajaba en no sé dónde y ahora se dio cuenta que habla con los muertos. Se creó una cuenta en Instagram y yo hablo con los juegos, o la consulta, contactame, qué sé yo, pone testimonio de gente, que esto que el otro. Eh, En otra época, ¿Cómo no se le puede decir, vos estás loca? Y la agarrás así de las mechas y la internás. Ahora no. Che, muchachos, cada dice que habla uno- con los muertos. Y Escucha bueno, voces, muchachos. cada uno se autopercibe, ¿entendés? Se acabaron los locos. O sea, se acabó de decir, vos estás loco. Sonado, que es una gran palabra. Vos estás Claro. sonado. Pero es tremendo. La mujer de mi amigo es gracioso porque... Esto es una rutina. Esto tiene que ¿Qué ser sé yo? material. No Tengo la, sé. la mujer de mi amigo se hizo medium. Esto Pero es, aparte es esto es tipo... material. Es increíble. Aparte nunca había hablado de eso ella. Y ahora dice que se dio cuenta. En realidad lo que dice ella es que toda la vida tuvo como el don, pero nunca se animó a decirlo. Y me parece un montón ocultarlo. Tipo, hablás con muertos y no lo... De ¿Estabas trabajando en una tantas oficina? pelotudeces me contaste y no me contaste que hablás con muertos. Claro, sí, sí. Aparte, viste que pasa esta cosa de que, viste la gente que por ahí estaba medio desaparecida y reaparece. Sí, nunca aparecen mejor, siempre aparecen peor. Nunca es que desaparece y, che, ¿sabés que neurocirujano es ahora la mujer de Coso? No, Nunca. nunca aparecen y, che, ¿sabés que es arquitecto ahora? No, siempre hace Reiki ahora. Nunca vuelven con estudios terciarios. Nunca vuelven mejorados. No, pará, antes de. Porque quiero meterme un poco en el stand-up, ¿no? Sí. Vos venís acá, vas a estar en Montevideo Che, con un voy a estar en show. Montevideo el 10 de agosto en la sala Camacuá, viejo. Entradas en Red Ticket, ¿cómo es? Red Tickets. Redtickets.ui. Ese es el dato clave. ¿Qué momento del stand-up estamos hoy? Porque vos tuviste, por ejemplo, ¿no? Creo que cuando estabas haciendo shows con Mariana Pichot, Sí. ¿no? Creo que ahí fue un momento como un furor. Era la Bisagra. época en que, yo qué sé, llenaban stand-uperos mientras que otros artistas, músicos consagrados, Sí. o sea, tenían que remarla para conseguir 200 personas en un local, ¿no? Sí. Vos viviste ese momento de explosión, pero feroz. Y yo como soy de los primeros, en realidad soy de la segunda. Hay una primera camada en Argentina de 4 o 5 comediantes y muy, muy, muy al toque aparecimos otros 10, 15, de los cuales la gran mayoría estamos todavía dando vueltas. Entonces yo viví todos los momentos. Viví los momentos en los que de repente famosos se empezaron a acercar pensando que era una pavada hacerlo, ¿Cómo le fue? como el orto. Así como se acercaron, se alejaron. Hubo momentos en los que armaban shows, productores, agarraban a un exjugador de fútbol, un mediático y no sé qué, los tiraban arriba de un escenario con un guión escrito por alguno, y así como aparecieron, desaparecieron. Después apareció el momento de los influencers, que parecía que se iban a comer al mundo. Los youtubers, los primeros fueron los youtubers, y yo lo vi todo, yo los vi aparecer, los vi desaparecer. Me pasó una en particular, en Córdoba, me pasó que 2 años seguidos coincidí en la sala con un youtuber. O sea, él hacía el show antes que yo, o en la sala de al lado, viste, en estos lugares que hay varias salas. ¿Qué perfil? ¿Youtuber? Porque viste que tiene No, perfiles era muy un distintos. youtuber medio, como si te dijese, adolescente. Jodas. Sí, no sé muy bien qué hacía. Pero lo que sí recuerdo fue que ese día, suponete, yo vendí, te estoy diciendo cualquier cosa, vendí 300 entradas y este pibe vendió 6.000. Filas, cola, te cobraban el sacarte la foto con el pibe. Bueno, al año siguiente, de casualidad, vuelvo a ir a Córdoba y coincido de nuevo en el teatro con este pibe y tenía 27 entradas vendidas el pibe. Y pagaba las fotos. Y pagaba Sacate él una para foto sacarme conmigo. una foto. Entonces, todas esas las vivimos. Después aparecieron los youtubers, después vino la pandemia, y la pandemia lamentablemente, en todo sentido, dejó bastante gente en el camino, cerraron muchos lugares que había para laburar en Argentina, muchos comediantes no pudieron como pilotearla y
y también un poco se alejaron y por ahí ahora no se dedican full time como se dedicaban antes. Y ahora, en particular, hay dos fenómenos. Los comediantes, primero que ya hay como todo un lote de comediantes que ya tenemos nuestros años en la comedia. Yo tengo 20, hay comediantes que tienen 17, 18, 15, ya tenemos experiencia, ¿no? Y hoy tenés dos fenómenos. Por un lado, la capacidad de llevar gente de los comediantes que están en streamings, que lo ven mucho la gente, entonces de repente les explotó la cantidad de convocatoria. Eso se está viendo mucho ahora. Después, como te decía, somos varios, no sé cuántos, pero somos bastantes los comediantes como ya establecidos, que permanentemente nos estamos presentando, ya tenemos un público, habitualmente estrenamos shows con cierta periodicidad. Y está este otro fenómeno que te contaba, que es la idea esta de que el stand-up es el comediante hablando con el público. Que se ve mucho en los recortes virales, ¿no? Claro, para la gente que no está tan habituada al género, hay mucha gente que cree, porque ve muchos videos de comediantes hablando con el público, que el stand-up es eso. Que el stand-up es el comediante hablando con el público. ¿De dónde viniste? Soy de Mendoza. Fuerte el aplauso. ¿De Mendoza y estás acá? ¿Qué? No, mirá que yo voy a Mendoza, ¿eh? Es algo que bueno, que a muchos comediantes les sirve, porque claro, si vos querés hacer un recorte para mostrar en redes que estás activo, si pones partes del show, terminás quemando el show en redes y después la gente viene al teatro y ve algo que ya vio. Entonces, para preservar el material armado y qué sé yo, muchos comediantes apelan a interactuar con la gente, que es una cosa improvisada, que lo haces una vez en esa función y listo. Y si sale Y esos lindo, son los pedazos que suben. Pero es un arma de doble filo, porque después la gente va al teatro pensando que lo que vos haces es que van al teatro pensando que te van a hablar. Sí, no, le voy a hablar. ahora que en la sala Camacuá no vas a ser vos preguntándole a la gente. Chito la boca. Chito, Sí. perfecto. No, por ahí, a ver, yo he subido algunos. Yo a veces, yo también tengo que mover mis redes y mostrarme activo. Yo lo que trato de hacer es de escribir chistes nuevos para cada función y que son exclusivos de esa función. Y eso es lo que subo. A veces alguna interacción con la gente. Pero por lo general trato de hacer chistes con la noticia de la semana, por ejemplo. Porque estoy un poquito, medio como que no me divierte tanto lo de hablar con la gente. Elecciones en Venezuela, Tuc. Vamos a hablar un poquito de Claro, eso. de Juegos Olímpicos, Tuki. Y vos mencionaste una cosa que está interesante, el auge de los comediantes en streaming. Sí. Y hay muchos, ¿no? De distinto palo, etcétera. En tu caso, ¿qué onda ahí? Porque sé que has sido como invitado, creo que por todos. en Ayer algún momento. estuve con Pachu, Yayo, Pichu. Estuvimos ahí en uno nuevo que están haciendo allá en Buenos Aires. ¿Te interesaría Sí. tener un rol ahí, viste, de venite a un programa todos los días, ¿no? Mirá, yo vengo de estar en Bendita, que es un programa en la tele bastante visto, que tiene 19 años al aire ya en Buenos Aires. Y yo me pasan un par de cosas. Yo siento que no me siento tan cómodo a ver, partamos de la base de que no me sobra nada a mí. Llamarlo talento, lo que sea, no me sobra nada. Nunca me sentí ni talentoso, ni me la pude creer. Lo digo como algo malo, no digo como yo la verdad que nunca me sentí. No, me hubiera encantado en algún momento de mi vida sentirme con el autoestima suficiente para... La confianza total. La confianza total, nunca la tuve. La confianza del merquero, esa es la confianza que yo necesito. La confianza del merquero. No la depresión del marquero, esa no la quiere nadie. Esa no la quiere nadie. No. Y yo la verdad es que me cuesta sentirme cómodo. No, es una cosa mía, no estoy diciendo que me siento incómodo, me pongo incómodo. Y me pasa una cosa que es que no me hallo cuando no tengo el protagonismo.
No querés estar de ladero de X persona No, al pero lado, no es una cuestión de deseo, ¿eh? No es que yo digo, nah, yo No, que estoy no te para sale más. ese rol. No, siempre... Que es un rol difícil. yo Ser el 2, 3, 4 Olvídate. es un rol difícil. Olvídate, yo no me sale. Digo, no me sale. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo ya estuve en varios programas de tele como panelista, estuve en muchos streamings participando y demás, y siempre estoy pensando y a punto de decir cosas que son del conductor más que del... Como que mi cabeza se va a... Al rol de No conducir. sé si será por una forma de ser o por tantos años de hacer stand-up en el que el protagonismo lo tenés vos. Pero sí, no sé, tal vez sabés qué puede llegar a ser también como una necesidad extrema de tener el control. Cuando yo soy el que manda, por decirlo de alguna manera, el control lo tengo yo. Si pasa una cagada, me la mandé yo. Claro, o el que va administrando el juego soy yo. Te hablo, te pam, pa, pa, pa. Cuando no sos el conductor o el protagonista, estás en esta, esperando que el otro. Y en esa no me siento tan cómodo. ¿Y hubo algún tanteo ahí o no? Y yo hice muchas cosas. Conduje tele en Chile. Un año estuve viviendo en Santiago de Chile, hace algunos años. Allá fui a conducir. Y bueno, ayer estuve en que te decía, de Yayo, Pachu, Pichu y demás. Y la idea es tal vez estar un poco más fijo ahí. Vengo de estar en Bendita. Y la semana que viene vamos a estar hay una sorpresa, vamos a estar haciendo algo en Olga con la gente ahí de Olga. No puedo decir mucho más. Queda por ahí entonces como el misterio. Sí. De no lo puedo confesar. Miércoles de la semana que viene. Perfecto. Y la última que te tiro, ¿no? Que te encontrás, harías hoy como pues bueno, en realidad el show sos vos, y como decís vos, Sí. en realidad el control lo tenés vos. Esa etapa que tuviste, esa dupla con Mariana Pichot, por Sí. ejemplo, ¿hoy repetirías un show así? No con ella, pero con una dupla. Sí, yo creo que sí, me gustaría, sí. Sí, me divierte, es divertido laburar con otro comediante. Es divertido, es gracioso de ver y gracioso de escuchar y de que te devuelva cosas sobre lo que ve de uno también. Sí, es muy solitaria la carrera del stand-upero. Andás solo por todos lados haciendo shows, no sabés ni qué está diciendo ya, si está bueno o no está bueno. Y sí, yo igual hago cosas, ¿eh? Bueno, anoche hicimos un show en Buenos Aires con Félix Buenaventura y Guillermo Celsi. 2 hicimos. Pero son cosas muy esporádicas, ¿no? Claro, la girás sos vos. Sí. Cuando vos salís, sos vos. Sí, la semana que viene hacemos lo mismo, pero con Juan Barraza y Fede Cirulnik. Pero son cosas esporádicas, como muy sueltas. Estoy haciendo un podcast con Agustina Aguilar, que es una comediante que le está yendo muy bien también en Argentina. Pero sí, es divertida. A los comediantes nos gustan los comediantes. Frase nefasta No para el cierre. todos, no todos. Excelente. Ezequiel, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vemos y los espero ahí en la Camacuá el 10 de agosto. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de A Bueno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.